Bueno, buenas tardes a todos y todas. Tal como les envié por el correo, el día de hoy, jueves 23 de abril, vamos a dividir la clase, la sesión, en dos partes. Una que va a ser esta clase asincrónica. Digamos, voy a grabarles este material. Ahora les comento de qué se trata. Y ese sería en la primera hora de la clase, y desde las 2 de la tarde en adelante vamos a tener la sesión normal, entre comillas. Vamos a conectarnos igual al mismo link de Zoom de todos los lunes y jueves. Y vamos a hacer la otra parte de la clase, que ahora les voy a explicar en qué va a consistir. Entonces, la primera parte de esta clase se trata de lo siguiente. Verificar aquí, estamos grabando. Sí. Eh, ya habíamos avanzado con la parte de propiedades de los estimadores. Estamos en el segundo tema del curso, que es estimación puntual. Habíamos visto las propiedades de los estimadores, tanto para muestras pequeñas como para las propiedades asintóticas, para muestras que tienden a infinito, muestras muy grandes. Pero no habíamos conversado todavía. Lo que quedaba un poco en el aire es, bueno, ya teniendo o dado algún estimador cita techito, ¿cómo pruebo las propiedades de ese estimador? Lo que no habíamos conversado todavía es, bueno, ¿y cómo llego a ese cita techito? ¿Cómo logro obtener algún estimador que luego podría o no cumplir con estas propiedades? No es que yo, digamos que me invente o alguien me sugiere necesariamente siempre alguno de esos estimadores. En otras palabras, la inquietud que tenemos hoy es cómo hago para, metódicamente obtener estimadores, funciones de mis observaciones muestrales, que estimen lo que yo necesito estimar de los parámetros de la población. Entonces, básicamente manejamos dos enfoques. El primer enfoque es, digamos que más intuitivo, es utilizar algún principio que nos parezca razonablemente intuitivo. Y una vez que lo obtuvimos, revisar si esos estimadores o ese estimador que obtuvimos cuenta con las propiedades deseables. Si es insesgado, si es de varianza mínima, digamos, si es eficiente, ¿verdad? Como hemos conversado, si es consistente, suficiente, etcétera. Eso es lo que buscaríamos en el primer enfoque. Primero obtenerlo y luego revisar si cumple con esas propiedades. El segundo enfoque es construir el estimador de tal forma que ya cuente con las propiedades. Ese, con suerte, no es tan intuitivo, ¿verdad? Por cómo llegué a ese estimador, pero tiene la ventaja que no necesitaría después probar que cumple con las propiedades. Entonces, de aquí a lo que resta del curso, vamos a estar trabajando, del curso no, disculpen, del tema 2, de aquí al primer examen parcial más bien. Vamos a estar hablando un poco sobre estos dos enfoques o aplicando alguno de estos dos enfoques. El método de momentos es el primero. Digamos que es de los intuitivos. Lo que diríamos es, yo sé que existen momentos poblacionales, ¿no? Respecto al origen, por ejemplo, la media, o el otro momento relacionado con el segundo momento, la varianza, y ahí en adelante podríamos buscar otros momentos, pero supongamos que en esta primera instancia nos va a interesar esos dos. Entonces partimos de una muestra aleatoria, x1, x2 hasta xn, de una función de densidad que tiene, en este caso,
Está en función de las observaciones, de la X, por supuesto, y de los dos parámetros, cita 1 y cita 2. El método de momentos consiste en igualar los primeros momentos poblacionales a los muestrales. O sea que aquí decimos que vamos a estimar el primer momento poblacional, ¿verdad? El μ'U'1 con M1 y el μ'U'2 con M2. O sea, cada uno con su momento muestral. Voy a estimar los parámetros poblacionales con información y funciones que conozco de la muestra. Ejemplo, si la densidad, esta que decíamos fx, cita 1, cita 2, esos dos parámetros, en este caso corresponden a una normal, mu sigma cuadrado. Entonces las ecuaciones correspondientes al método momento son las siguientes. Una vez nos dijeron, el primer momento poblacional, μ'U'1, sería igual a mu, ¿no? Mu, la esperanza de x a la 1, ¿verdad? Y luego eso lo igualaríamos al primer momento muestral con respecto al origen, m', que es igual a x barra. Entonces, esa sería la primera ecuación. Y la segunda ecuación, lo que diríamos es que el μ'U'2 es igual al m2, ¿verdad? Pero antes de decir este segundo momento muestral, lo que recordamos o tenemos presente aquí, esto que es tan útil en muchos de los ejercicios, es que mu al cuadrado más sigma al cuadrado es igual a ese segundo momento muestral y ese por definición es la sumatoria de todas las observaciones de igual a 1 hasta n de las observaciones al cuadrado, ¿verdad? Entre n. Eso es por definición el segundo momento muestral. Esto de mu al cuadrado más sigma al cuadrado, recuerden que viene de la definición de la varianza, como han comentado ustedes en otras sesiones, que es que la esperanza de x al cuadrado más el valor esperado de x al cuadrado es igual a la varianza. Bueno, entonces, de aquí obtenemos, por tanto, que el x barra es el estimador de momentos de mu. Eso salió directo. Y el otro lo construyo con este sistema de ecuaciones utilizando o introduciendo x barra en esta ecuación. Vean que lo que haría es entonces, dado que mu al cuadrado es igual a x barra al cuadrado de esta ecuación de aquí arriba, entonces sigma al cuadrado sería esto menos mu al cuadrado o menos x barra al cuadrado, ¿verdad? Como estimadores. Entonces, el estimador de la desviación estándar, note que aquí ya se eliminó el cuadrado del sigma. El estimador de la desviación estándar sería la raíz de esa operación, ¿correcto? Y tal como habíamos conversado, esto que tenemos acá lo podríamos simplificar o sí, al igual que descompusimos esta más bien para llegar a esto, aquí podríamos decir que es xy menos x barra al cuadrado. Entonces, cita sigma onda, ¿verdad? Este estimador es el estimador de momentos de sigma. Muy bien. Ahora, decíamos, el método intuitivamente razonable, o sea, supongamos aquí que todos estamos de acuerdo en que hacer esta igualdad de momentos con respecto entre los muestrales y los poblacionales es intuitivo, directo. Lo que no estamos seguros es si cuentan con las propiedades. Nos decía en la filmina, en la diapositiva anterior, que el método consistía, ese primer enfoque es en, obtenga los estimadores y luego revise si cuenta con las propiedades que usted desea. Entonces, les preguntaría en este caso aquí si están de acuerdo en que estos estimadores, por ejemplo, podrían ser estimadores insesgados de varianza mínima.
Tal como habíamos hablado y muy en resumen, si se fijan aquí, X barra con respecto a la normal, de hecho habíamos hecho un par de casitos sobre eso, habíamos probado que X barra efectivamente es insesgado, por lo menos, no habíamos probado formalmente que es de varianza mínima, eso lo podríamos hacer. Les adelanto que sí lo es, pero sí, hace falta probarlo. Y luego, lo otro que habíamos visto es que si yo utilizo esta forma de estimar sigma cuadrado dividido entre n, de hecho fue uno de los casos que utilizamos, efectivamente no me va a dar insesgado para muestras pequeñas, porque recuerden que esta es prácticamente casi la definición de la varianza muestral, pero no es la varianza muestral. Hay que dividir estos términos, esta suma de cuadrados, entre n menos 1. Entonces, dado eso, sabemos que este no es insesgado para muestras pequeñas. Sí lo es para muestras grandes, o sea, asintóticamente insesgado. Entonces, bueno, si tuviéramos una muestra grande, eso sería satisfactorio. Si no la tenemos, pues estaría sesgado. Es estimador de la desviación estándar poblacional. Entonces, esto para ejemplificar el método de momentos. El segundo y más utilizado método que más vamos a trabajar, no es intuitivamente razonable, entre comillas. Tampoco es tan, es decir, no es tan directo, ¿verdad? No es tan directo como decir igual los momentos poblacionales a los momentos muestrales. Sin embargo, obviamente tiene un sentido lógico, matemático de cómo vamos a llegar a los estimadores vía este método. Antes que nada, es importante aclararles, dentro de cuando hablamos del método de máxima verosimilitud, es importantísimo aclarar a qué nos referimos con la función de máxima verosimilitud. Por si acaso revisan ustedes algún material o buscan algún material en línea también. En inglés es la conocida likelihood, ¿verdad? La verosimilitud, denotada con L, de hecho ahí lo ven abajo. A lo que se refiere es si tenemos una muestra aleatoria de f de x, donde f de x y cita, donde cita puede ser un parámetro o un vector de parámetros, como en el caso de la normal que hablamos, mu sigma cuadrado. La función de verosimilitud es la densidad conjunta de f de x1, x2 hasta xk, de observar exactamente esos valores de x1 hasta xk. O sea, la expresión de la función de verosimilitud es qué tan probable es observar esta muestra si el parámetro es tal. ¿Sí? Por ejemplo, qué tan probable, para ser muy concreto, qué tan probable es o qué tan verosímil es que yo observe 10 escudos seguidos en aquel mismo ejemplo que les había conversado del profesor Alexander, obsesivo sentado en el pretil lanzando una moneda. ¿Qué tan probable es observar 10 escudos seguidos en 10 lanzamientos si la probabilidad de obtener un escudo en la población es 0,5? Entonces, la función de verosimilitud me va a expresar eso, me va a decir cuál es la probabilidad conjunta de escudo, 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 10 escudos seguidos. Esas son las observaciones de X1 hasta X10. Entonces, en ese caso estamos hablando de una función discreta, ¿verdad? De un experimento discreto. Sin embargo, con un solo parámetro, P. Pero sin embargo, podrían ser varios parámetros, ¿verdad? Hasta K parámetros. Entonces, aquí el tema es que esa función de verosimilitud me va a expresar esa probabilidad conjunta o esa función
esa densidad conjunta. Y esta L entonces lo que expresa es el likelihood, ¿verdad? Esta es la función de verosimilitud, que es un concepto muy importante. Porque a partir de esta función de verosimilitud, yo voy a ser capaz de obtener mis estimadores. ¿De qué forma? Los estimadores máximo verosímiles que llamamos, también ustedes lo van a ver ahí en el libro, por ejemplo, en el libro del Mendenhall, que ya de hecho hoy los voy a empezar a familiarizar un poco con ese texto. Van a verlos denotados con las letras MLE, Maximum Likelihood Estimators. Es un texto traducido, como ustedes sabrán. Entonces, y lo van a ver si googlean o buscan en línea alguna referencia, denotados con MLE. A los valores cita 1 techito, cita 2 techito, hasta cita K techito, que maximizan la función de verosimilitud, se le llama estimaciones máximo verosímiles de cita 1, cita 2 hasta cita K. Noten aquí, ¿verdad?, que podríamos hablar de un espacio K-dimensional en la que hay una función de densidad conjunta, ¿no? Y va a haber un vector de valores de estos cita techito 1 hasta cita techito K, que expresa, o sea, una ubicación en el espacio que maximiza, que llega a ese máximo de la función, de esta función L, de la likelihood. Entonces, ¿cómo obtengo ese máximo? Cualquiera que sea la dimensión de ese vector. Conceptualmente, ustedes lo saben bien, igualando la derivada, la primera derivada con respecto a cero, ¿verdad? Porque ahí es donde, bueno, ustedes conocen eso mejor que yo, matemáticamente, donde la pendiente es cero y hay un cambio, por eso hablamos de que estamos obteniendo un máximo. Entonces, derivo la likelihood conteniendo esos que están en función de los K parámetros con respecto a cita 1 para obtener el cita 1 techito. Y luego procedo de la misma forma, derivando la likelihood con respecto a cada uno de los K parámetros, igualándolos a cero. Y de esa forma, resolviendo esas ecuaciones, podría llegar, o voy a poder llegar a obtener estos cita 1 techita, cita 2 techito, etcétera, etcétera. También se puede utilizar, en lugar de utilizar directamente la likelihood como tal, un logaritmo natural de la likelihood para maximizar. La razón de por qué puedo hacer eso es, o sea, por qué es útil hacer eso, es porque en muchísimos de los casos que vamos a trabajar, estamos trabajando con funciones que son, de hecho es un concepto que vamos a ver después, de familia exponencial. Entonces, aplicar logaritmo natural facilita un poco la derivación de esas funciones. Ejemplo, compañeros, compañeras, tendríamos una variable aleatoria con función de probabilidad. Esta es una vieja conocida de ustedes, que es f de x de x, p a la x por q a la 1 menos x. Este es el famoso caso Bernoulli, ¿verdad? Donde decimos que x puede ser 0, 1. O sea, es un experimento de lanzar una vez la moneda, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser 0, 1. P está entre 0 y 1, ¿verdad? Esa probabilidad de obtener un éxito. Y Q, por definición, es el complemento de P, 1 menos P. Entonces, noten este tema aquí importante conceptualmente. Para una muestra aleatoria, de nuevo, de x1 hasta xn, ¿cómo calculo la probabilidad conjunta de los eventos?
La probabilidad conjunta, por definición, es la likelihood de ese parámetro, o sea, la verosimilitud de que el valor de P que yo estoy manejando es correcto, como hipótesis, por ejemplo, es por definición el producto de las probabilidades de esos eventos. Ejemplo, si dijéramos que es obtener en esos 10 lanzamientos de la moneda 5 escudos y 5 coronas, sería 5 veces multiplicada por sí misma la probabilidad de obtener escudo por 5 veces multiplicada la probabilidad de obtener corona. Entonces siempre es P a la XY, o sea, XY 1 si es escudo, 0 si es corona, por Q, o sea, 1 menos P, ¿verdad? Por el complemento de P, a la 1 menos el valor de XY en esa observación en particular, esa extracción o ese lanzamiento particular en la muestra que estoy manejando. O sea, la likelihood por definición siempre va a ser, para obtener esa probabilidad conjunta, siempre va a ser el concepto de multiplicatoria de esa misma función de densidad. Siempre, por supuesto, suponiendo que estamos hablando, y por eso no es gratis, de nuevo vuelvo a insistir, muestra aleatoria, que todas esas probabilidades que constituyen la verosimilitud de ese vector de observaciones en general está constituido por observaciones independientes. Y eso lo da el hecho de que es una muestra aleatoria. Entonces, eso a qué se iguala o aplicando la multiplicatoria a este P a la XY por Q a la 1 menos XY. Me quedaría, eso es importante aquí, seguramente muchos de ustedes les va a parecer evidente, pero revisen todos por favor, porque sí me ha pasado que hay confusiones a la hora de aplicar esto. P a la sumatoria de las XY, ¿verdad? O sea, ahí nos imaginamos que P va a estar elevado a la tantas veces que aparece escudo. Y Q va a aparecer elevado a la tantas veces que aparece corona, que sería la cantidad de lanzamientos menos la cantidad de veces que salió escudo. O en simbología P a la sumatoria de XY por Q a la N menos sumatoria de XY. Ahora, ¿qué teníamos que hacer con esto para obtener los estimadores máximos verosímiles? A esta LDP podría ser interesante evaluar si simplifica las cosas el aplicar un logaritmo, seguramente sí. Entonces, el logaritmo natural de LDP bajo lo que estaba aquí como exponente de la P a multiplicar, sumatoria de las XY por el logaritmo natural de P, más lo que está elevando la Q, N menos la sumatoria igual a 1 hasta N de las XY por el logaritmo natural de Q, sabiendo que Q es 1 menos P, ¿verdad? Entonces, por si acaso, cuidado con que a la hora de derivar vamos a dejar todos estos términos botados. Entonces, la derivada de este logaritmo natural de la likelihood de P con respecto a P sería, en este caso, sumatoria de XY, ¿verdad?, entre P menos este término de acá, N menos lo que está en la sumatoria de XY, entre 1 menos P. Vean que aquí se aplicó ya la cadena, ¿verdad? Entonces estoy aplicando la derivada al 1 menos P, poniéndolo aquí abajo. Y la derivada de lo de adentro, cambiando el más que había aquí afuera por un menos. Entonces, lo que sigue sería poner todo sobre un mismo cociente. Entonces, el sumatorio de XY se multiplicaría por 1 menos P. En este caso, por P, lo que está de este lado. Y notemos aquí que aquí quedaría sumatoria de XY, ¿verdad? Luego quedaría sumatoria de XY por P negativo.
Y a este lado, sumatoria de XY por P también, y este menos por menos daría más, lo cual eliminaría el sumatoria de XY por P. Y lo que me quedaría sería un sumatorio de XY menos N por P, arriba, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver aquí. Igual a 0, todo esto de aquí arriba, ¿verdad? Se reduce a esto que acabamos de hablar. Y para que esto dé 0, la única forma de que dé 0, para que no se indefina, es que el numerador sea 0. Entonces desechamos lo de abajo y obtenemos el estimador, el P techito, como la sumatoria de XY entre N. Y esto, un viejo conocido de ustedes, es X bar. ¿Verdad? Entonces, así de sencillo podría ser. Así de sencillo podría ser. Esto está como suele pasar, ¿verdad? Seguramente dicen ustedes en todos los cursos, siempre nos cuentan en las diapositivas los casos más sencillos. Ahora vamos a ver uno un poquito más complejo utilizando el libro. El tercer método, compañeros, es uno que tampoco es intuitivo, también es derivado, digamos, no es directo, y es el de mínimos cuadrados. Y ese es muy particular en realidad, es para un caso muy particular, que es el de regresión lineal. ¿Por qué lo estamos utilizando en este curso y por qué viene al caso? Porque, pues, como les había conversado, el método de regresión lineal es la base de los modelos econométricos, de la mayoría de los modelos econométricos y al menos la base de la cual van a partir. Entonces, sí vale la pena hablar de esto. El método de regresión, básicamente lo que en concepto, lo que busca es obtener o estimar una variable respuesta Y, ¿verdad? Esta Y, como una función de X y es una función lineal, ¿ven? O sea, es X lineal, ¿verdad? Por una pendiente B, ¿verdad? Por una tasa de cambio B y una intersección con el eje Y, A, cuando X es igual a 0. Esta es la forma que ustedes seguramente recuerden y conocen bien, A más BX. Y muy importante, y eso es lo que hace especial la estadística con respecto a la matemática, el componente o el término de error, ese epsilon que se le está sumando ahí, eso es lo que al estadístico o la estadística más le interesa, analizar qué pasa con el error. ¿A qué se refiere ese error? Ese error es la expresión, ese cálculo de lo que se desvían las observaciones reales, ¿ya? Las observaciones Y reales de la estimación hecha por esta recta A más BX. Para poner eso en un caso más, y probablemente lo podemos ampliar un poco más en la segunda parte de esta sesión, pero para ponerle algún caso un poco más realista a eso, imaginémonos que la nota promedio que yo obtengo en evaluaciones, ¿ya? Que ustedes obtienen en evaluaciones en el año que están cursando de economía, depende de las horas totales por semana, promedio por semana que estudia cada quien. Entonces, Y sería esa nota promedio y X serían las horas que ustedes estudian en promedio por semana en el semestre. No quiero empezar a discutir de qué más podría depender esa nota, ¿verdad? Muchos factores, muchas diferencias entre personas. No quiero empezar a hablar de a qué depende, pero supongamos que una de esas variables podría ser las horas de estudio. El hecho que aquí podríamos tener una discusión, lo cual no vamos a tener porque no se trata este curso de eso, de qué más podría depender eso. Eh, Podemos tener esa discusión y que estamos de acuerdo en que va a haber más factores. Esos otros factores, todos están reflejados en el error.
¿Qué quiere decir concretamente? ¿Cómo me puedo imaginar eso yo? Y ahí les pido un poco de abstracción y de nuevo les digo, podríamos volver a entrar en esto durante la segunda parte de la sesión. Imaginen por favor que en este modelo voy a tener diferentes observaciones reales de las horas promedio de estudio por semana. Voy a inventar datos. Supongamos alguien estudia en promedio entre todas las materias 22 horas, otras personas estudian 25, etcétera, hasta alguien que estudia 40 horas. No tengo idea si esos datos se podrían parecer a la realidad. El asunto es que para algunas de estas observaciones o varias de estas observaciones de horas reales estudiadas, va a haber varias personas. Perfectamente podría ser que hay 3 o 4 personas que estudiaron 25 horas. Las notas de esas 3 o 4 personas, muy poco probable que sean las mismas, la nota promedio de las evaluaciones. Entonces, podría ser, de nuevo, inventando, supongamos que una de estas personas tiene 87, otra tiene 83, 78, hasta un 71. Esas son las notas promedio. ¿A qué se debe que, habiendo estudiado la misma cantidad de horas, haya esa diferencia de notas? A los factores que no estoy viendo en este modelo. Es decir, eso es error. Porque lo que establece el modelo matemáticamente es, dígame la cantidad de horas que usted estudia y yo le digo la nota que va a obtener. Eso no es así y no es así, y dado que no es así, voy a tener un error en la estimación. Si ahora me imagino que a pesar de que existe este error, hay una relación, o sea, en promedio la gente que estudia, esas 4 personas, tienen una nota promedio entre esas 4, esa nota es inferior a aquellos que estudiaron 40 horas y hay una escala de crecimiento, hay una pendiente de crecimiento que sí demuestra que hay una relación creciente que conforme ustedes estudian más horas obtienen mejor nota promedio. Todo de nuevo, escenario hipotético. Entonces sí podríamos hablar que efectivamente hay una pendiente que está asociada a la X, que son las horas de estudio. Entonces, sí existe una intersección con el eje Y, que básicamente es si usted no estudia nada, ¿qué nota obtendría? Y hay una pendiente que podría ser, por ejemplo, que con cada hora de estudio adicional que usted invierte, podría mejorar su nota promedio en 0,8 o un punto. Supongamos que eso es así. Y sin embargo, si yo quisiera pronosticar cada una de las observaciones que tengo de mi muestra, voy a tener sobre esa recta, supongamos que está esa 1x, ¿verdad? O sea, por cada hora de estudio obtengo un punto adicional en mi nota. Para x igual 0, es decir, para aquellas personas que decidieron no estudiar nada, la nota promedio estimada es un 35. Entonces, la ecuación sería 35 más 1x. Con esa 35 más 1x, yo intentaría estimar las observaciones que ustedes me proporcionaron. Y seguramente no, sí, con toda seguridad voy a fallar. O sea, cuando yo trate de estimar a aquellas personas que estudiaran aquellas 25 horas que les decía, en algunos voy a subestimar 2 o 3 puntos, en otros voy a sobreestimar 2 o 3 puntos. Esos 2 o 3 puntos hacia arriba o hacia abajo, en términos absolutos, es lo que nos interesa, es el error. Esperando que me hayan seguido con la abstracción, lo que decimos es que este epsilon, este error, es una variable aleatoria que tiene media cero y varianza sigma cuadrado. O sea, esperaríamos que en promedio los errores sean cero. O sea que en promedio nuestra recta estima correctamente la esperanza de Y dado ese valor de horas de estudio. Pero tiene una varianza alrededor, si se imaginan esto así, alrededor de la recta de regresión. Más o menos tanto error absoluto sobre la recta de regresión.
sobre mi ecuación, esta que les decía, 35 más 1x. Y de nuevo sigo inventando datos, es simplemente como para que nos hagamos una idea de qué está haciendo este tipo de modelo. El error, entonces, la esperanza de y sería a más bx. Si es cierto que la esperanza de epsilon es 0, correcto. Y noten que A más B, más bien, perdón, A y B son valores de los parámetros, ¿verdad? O sea, esa es, ustedes serían mi muestra, pero yo estoy estimando este 35 más 1x, lo estoy estimando para todos los estudiantes de economía de, no recuerdo bien, mañana me corrigen ustedes, de tercer año, o segundo o tercer año. Entonces, esos valores de A y B, ese 35 que obtengo si no estudio nada, y ese 1 que corresponde a B, mi pendiente, que es cada hora de estudio, me da un rédito de un incremento de 1 punto en la nota promedio. Esos valores deberían ser, espero yo, esa es mi teoría, que son los que son los valores poblacionales. O sea, esa relación de horas de estudio con nota obtenida vale para la población de estudiantes que están a ese nivel de la carrera. Y tiene, por ende, y también tiene varianza sigma cuadrado, ¿verdad? Porque está en función de ese error que tiene ese sigma cuadrado. Muy bien. Ahora, esto que viene aquí, esta S, representa sum of squares, la suma de cuadrados. Y este invento que ven ahí, que es la sumatoria de igual a 1 hasta n de las diferencias entre y y el valor esperado de y. Esta diferencia, eso es lo primero que quiero que vean. Esta diferencia entre y, ese y es cada una de las observaciones, cada una de las notas promedio de cada uno de ustedes. Menos el valor esperado y, el valor esperado y es lo que me estima la recta que les venía diciendo, 35 más 1x. Entonces, las diferencias esas serían las que me explican qué tan bueno es mi modelo, mi A más BX. Qué tan asertivo es para poder explicar o pronosticar qué nota tienen ustedes, van a tener ustedes en función de las horas que estudiaron. Entre más esa nota dependa de otros factores que no tienen que ver con las horas de estudio, más malo va a ser mi modelo. Más diferencias entre y el valor esperado de y voy a tener. ¿Qué quiero hacer yo independientemente de la naturaleza de los datos? Yo quiero que esta S, esta suma de cuadrados, ve que esas diferencias las estoy elevando al cuadrado, que esta suma de cuadrados sea lo más pequeña posible. Voy a generar esas diferencias de cuadrado para cada una de las n observaciones que tengo en mi muestra. Entonces, aquí tienen que eso es igual, ¿verdad? Por definición, a la sumatoria de igual a 1 hasta n de las y menos el valor esperado de y es la recta regresión, ¿verdad? A más bx, bueno, aquí lo estoy una vez aplicando, menos por más, ¿verdad? Menos a menos bxi al cuadrado. Esta, o sea, es cada observación menos la recta regresión, al cuadrado. Esta sumatoria es la que quiero minimizar. Quiero que sea lo más pequeña posible. O sea, la pregunta aquí de fondo que hace el método mínimos cuadrados es, ¿cuál es el valor de A techito y B techito que hacen que la suma de cuadrados, que estas diferencias entre las observaciones reales y las estimadas por la recta sean mínimas? Ese es el gran concepto que está detrás de estos mínimos cuadrados, o de nuevo en inglés también, por si lo googlean o lo buscan, el LSE, los Least Square Estimators. Entonces, yo voy a derivar esta función S, esta suma de cuadrados, con respecto a cada uno de los parámetros. Similar a lo que dicen, acabo de hacer en el método máximo de verosimilitud, solo que
no estoy partiendo de la función de verosimilitud de la likelihood, sino que estoy partiendo de este concepto de minimización de diferencias. Cuando derivo con respecto a, como ustedes notarán acá, baja el 2, ¿verdad?, por cadena, y también tengo la derivada de A en la parte de adentro, que sería menos 2 por lo que tenía ahí, y menos A menos bxi. Esto es igual a 0. Y de aquí obtengo que la sumatoria de y, ¿verdad?, menos 2 lo puedo ignorar. La sumatoria de y sería igual a NA, aplicando la sumatoria aquí a la parte de adentro, ¿verdad? N veces A es una constante, pasa a sumar al otro lado, más B veces la sumatoria de XY. Esto es una, digamos, una primera resultante para mi sistema de ecuaciones. La otra resultante aquí es la derivada de esta, de nuevo, de esta función S con respecto al segundo parámetro, a mi pendiente de la recta de regresión, al parámetro B. Y entonces aquí ahora sería esa derivada, de nuevo baja el cuadrado, ¿verdad? 2 por lo que tenía dentro del paréntesis, y menos la recta de regresión, multiplicado por la derivada de lo adentro, que en ese caso era menos, ¿verdad? No tenga ahí que es menos xi. De ahí obtenemos este resultado, que por supuesto aquí hay muchos pasos de por medio. No es la intención aquí hacer toda esa demostración. Se los podría dejar con muchísimo gusto como tarea para el que quiera sacarse el clavo. El resultante es que el producto de la y por xy es igual a veces la sumatoria de xy más b veces la sumatoria de las observaciones al cuadrado. De nuevo, como les digo, esto pues no se deja leer directo de lo que vemos de arriba. Hay varios pasos o bastantes pasos de por medio. Pero y esto a su vez nos lleva a lo siguiente, que mi estimador de A techito, eso sí se nota aquí directamente, ¿verdad? Cuando divido todo esto entre n, ambos lados, tendría aquí y barra igual a A más b veces x barra, y entonces A techito debería ser y barra menos b veces x barra. Esa sería mi estimación de lo que pasaría eh, si x es igual a 0. Y luego mi estimador de B techito, sería, y eso es importante acá, la parte de aquí arriba, se les debería parecer algo. Esto es está muy relacionado con el cálculo de covarianza que habíamos conversado en las primeras sesiones. Aquí tengo la multiplicación de cada una de las diferencias de x y contra su promedio x barra al mismo tiempo, o sea, multiplicado en esa misma observación, ¿verdad?, de la muestra por el valor de y, ¿verdad?, menos y barra. Entonces esta es la suma de cuadrados, en realidad no es una suma de cuadrados, sino un producto de las diferencias, lo cual me mide el nivel de relación que hay entre x y y. Y todo esto lo divido entre xy menos x barra al cuadrado. Obviamente no es igual a la covarianza de esto, pero tiene bastante parecido, y el parecido nos es útil para entender que efectivamente lo que hace B es reflejar el nivel de correlación que hay entre X y Y a la hora de calcular esa pendiente. ¿Y qué es la bendición en este caso? Que estos estimadores, ¿ya?, decíamos que el segundo enfoque es obtener los estimadores mediante un método, una técnica que garantice que cuente con las propiedades. Este es uno, entonces los estimadores son insesgados de varianza mínima de A y B.
Es decir, el método el least square estimators, de los mínimos cuadrados, me arrojan directamente unas propiedades muy deseables para poder estimar qué pasa en la población cuando X es igual a 0 y cuál es la tasa de crecimiento de Y con respecto a los incrementos o decrementos de X. Bueno, compañeros, compañeras, eso es en cuanto a los métodos que tengo. Vimos 3 métodos entonces. El método de momentos, el método de máxima verosimilitud, y como les decía, sobre todo en ese nos vamos a centrar. Ese segundo. Y el tercero, que es un caso particular que a ustedes les va a ser muy útil de aquí en adelante en los cursos que están construidos o que van en secuencia con esta de teoría estadística como econometría. Les va a ser entonces, como les decía, bastante útil. Hasta aquí la teoría. Antes de cortar esta grabación, les quería enseñar rápidamente el libro de estadística matemática con aplicaciones. Aquí les quiero dejar bueno, después de explicarles este ejercicio 980, les voy a contar cuáles son los ejercicios que quisiera que hagan en la medida en que tengan chance, todavía antes de que arranquemos la sesión, que revisen un poco y vean qué se les ocurriría hacer. Ahora lo explico. Entonces, la 980, vean, dice lo siguiente, supongo que tenemos una muestra aleatoria, Y1, Y2 hasta Yn, de una distribución Poisson con media lambda. Dice, encuentre el estimador máximo verosímil para lambda. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer en el caso de la A? Y les pediría que intenten con lo que voy a conversar aquí, que intenten obtenerlo ustedes directamente. Si no recuerdo cuál es la función de probabilidad, recuerden que la Poisson es parte de las variables discretas, ¿verdad? Es un fenómeno discreto. Si no recuerdo, yo me puedo ir aquí, voy a guardar aquí que es la página 481. Si no recuerdo, este libro al final es parte de lo que quiero que se vayan familiarizando. Este librito al final tiene un resumen de todas las funciones, distribuciones, medias, varianzas, etcétera. Entre otras, bueno, aquí tienen las discretas y luego abajo muestra las continuas. En el caso de la Poisson, lo que debemos saber aquí es que la función de probabilidad es esta, pues si no recuerdan, ¿verdad? Lambda a la y por e a la menos lambda entre y factorial. Esto está, por si acaso, en la página 837. Entonces, tengo en cuenta que esta es la f de y o la p de y. Me devuelvo a la página 481. Y aquí en el 980 me decía, encuentre, dado que conoce eso, encuentre el estimador máximo verosímil, lambda techito, disculpen, para lambda. Entonces, ¿cómo obtengo ese lambda techito? Es un solo valor de cita, no es un vector, ¿verdad? Es un solo parámetro de esta función. Entonces, para obtener yo este estimador máximo verosímil, necesito operar, como dijimos, ¿verdad? Primero es obtener la likelihood, la función de verosimilitud, y esa verosimilitud, como por definición dijimos que es la productoria de las f de y, de cada una de las observaciones, de esta y1 hasta yn. Entonces, en este caso, decíamos que es e a la menos lambda, lambda a la y entre y factorial. Entonces, la multiplicatoria me dejaría una expresión igual a el primer término, que es e a la menos lambda, quedaría e a la menos n lambda, ¿verdad? Por el que era lambda a la y, sería lambda a la sumatoria de la y.
Y abajo, de la división sería entre y factorial, aquí sería la productoria de y factorial. Entonces, eso sería la likelihood, ¿verdad? La probabilidad de obtener este vector de observaciones, y1 hasta yn. Ahora, ese me dijeron, y de hecho veo que podría ser útil aplicarle el logaritmo natural, dado que hay varios exponentes por ahí. Aplicando el logaritmo, entonces ahí me siguen ustedes un poco conceptualmente. Aplicando el logaritmo, lo que tendríamos es es e a la menos lambda, entonces dijimos que es menos n lambda por el logaritmo natural de e, o sea, por 1, más en la otra dijimos que es em, lambda a la y, ¿verdad? Ahora es la lambda a la sumatoria de y, entonces queda sumatoria de y más sumatoria de y por logaritmo natural de lambda. Y menos, ¿verdad? Lo que estaba dividiendo abajo, menos el logaritmo natural de la productoria de y. Esa sería la expresión que me está quedando como logaritmo natural de la función de verosimilitud. Si derivo ahora este logaritmo natural con respecto a lambda, entonces en la primera parte, de nuevo, donde dijimos el primer término que había quedado ahora como menos n lambda, ¿verdad? Me quedaría menos n, ¿verdad? Donde derivo con respecto a lambda, menos n. Luego era más la sumatoria de y por el logaritmo natural de lambda. Entonces sería más la sumatoria de y entre lambda. Y el último término no contenía lambda, era menos logaritmo natural de la productoria y. Entonces, todo eso es igual a 0, entonces ese último término desaparece a la hora de sacar esta derivada. Y entonces tendríamos en resumen menos, menos n, ¿verdad? Más sumatoria de y entre lambda. Y de eso se obtendría que el estimador de lambda techito, debería ser sumatoria y entre n, o sea, y barra. Así obtendríamos directamente el MLE, el Maximum Likelihood Estimator para lambda, vía el método de máxima verosimilitud. Como si fijarán ustedes, este ejercicio 980 es del capítulo donde se habla de los estimadores y específicamente del segmento que habla del método de máxima verosimilitud. Por eso estamos aquí. Por eso me brinqué de una vez a este ejercicio 980, que por cierto es uno de los recomendados que ahora les voy a explicar. No voy a entrar aquí en cada punto en detalle. Encuentre el valor por temas de tiempo, porque la grabación debe quedar para que usted les dé chance de escucharla en la hora antes de que arranquemos. El asunto es que en la B, cuando me preguntan el valor esperado y la varianza de lambda techito, el valor esperado, como se van a imaginar ustedes, y hay que probarlo tal cual, ¿verdad? El valor esperado es igual a lambda, ¿verdad? Cuando saco el valor esperado de y barra. Y la varianza de y barra en este caso es lambda entre n. Eso me parece que lo habíamos probado en algunos de los casos que trabajamos en las clases. También demuestra que el estimador del inciso A es consistente para lambda. Consistencia se refería consistente en error cuadrático medio, como conversamos la clase anterior. El error cuadrático medio, si ya partimos de que y barra es insesgado, entonces el término del sesgo se desaparece, que es uno de los dos componentes del error cuadrático medio. Y el otro componente es otro componente es en cuanto a la varianza de y barra en este caso. Y la varianza de y barra, acabamos de decir en el inciso B, que es lambda entre n. Entonces, en el límite, cuando n tiende a infinito, de la varianza de y barra, entonces sería
el límite de lambda entre n, lo cual es igual a 0. Entonces, la varianza tiende a 0. El sesgo es 0. Por ende, hablamos de que lambda techito igual a y barra es un estimador consistente para lambda. Y el último, esos primeros tres incisos espero que no generen ningún dolor de cabeza a ustedes. El último puede ser un poquito más porque no se ve tan evidente, y para eso voy a insertar aquí una filmina adicional y ya les voy a contar cuál es la lógica aquí. De hecho, aquí lo que vamos a ver, lo que vamos a aplicar es un poco así el concepto de Slotsky. ¿Ya? Recuerden que vimos un teorema de Slotsky que hablaba de que yo podría utilizar mi cita techito, ¿verdad? En este caso es un lambda techito, como para introducirle una función g de lambda techito y partir de que usar las propiedades de lambda techito para aplicarlas a esta función. O sea, decir que dado que lambda techito es un estimador máximo verosímil, o sea, que cuenta con propiedades de insesgamiento, ¿verdad? Y consistencia de varianza mínima. Entonces, si esta función que voy a obtener también debería contar con eso. Entonces, veamos. Vean que la probabilidad de y, vamos a dibujarlo por acá. La probabilidad de que y sea igual a 0, aplicándolo a la función de probabilidad, es igual a e a la menos lambda, ¿verdad? Estoy aplicando a la definición que les enseñé abajo en las tablas esas de la función de probabilidad por lambda a la y entre y factorial. Esto es, como se ven ustedes, ¿verdad? Lambda, vamos a hacerlo mejor todo, e a la menos lambda, lambda a la 0, ¿verdad? Estamos sustituyendo el valor de 0 aquí en esta ecuación, entre 0 factorial. 0 factorial es 1, esto es 1 también, entonces queda e a la menos lambda. Entonces la probabilidad de y igual a 0 es e a la menos lambda. Vean que esto es una función de lambda, ¿verdad? O sea, es e a la menos lambda. Entonces, si yo, lo que me decía Slotsky es, si usted tiene un estimador lambda techito, que es y barra, y ahora tiene una función del estimador, ¿verdad? Ahora supongamos que g de lambda techito es e a la menos lambda techito, ¿verdad? Entonces, si lambda techito estima bien, o sea, si el valor esperado de y barra es igual a lambda, entonces el valor esperado de esta función e a la menos lambda techito, el valor esperado de la función g de lambda techito es igual a e a la menos lambda. O sea, que el mejor estimador de la probabilidad de que y es igual a 0 es e a la menos y barra. O sea, ahí aplicamos este teorema de Slotsky que me permite extender las propiedades de mi estimador que obtuve a funciones de mi estimador. Lo cual, como acabamos de ver aquí en este caso, puede ser muy útil y muy práctico. Eso es un ejemplo, compañeros, compañeras. Ese quisiera que lo revisen antes de que lleguemos a la clase. Y en la clase lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya para cerrar esta sesión hoy. Revisen por favor en EcoAula, que les voy a colocar, de hecho ahora el video, por supuesto, el enlace a este video. Y también revisen que aquí les habilité los ejercicios recomendados del primer parcial. Estos ejercicios recomendados
incluyen estos que están por aquí marcados, entre otros el 980, bastante más adelante. Aquí hay otros temas que tienen que ver con el sesgamiento y otros asuntos. Entonces, lo que vamos a trabajar un poco en la segunda parte es a familiarizarnos todavía un poco más con la forma en que trabaja el Mendenhall con estos ejercicios 8.6, 8.8 hasta el 8.10. Vamos a ver hasta cuándo nos da la cuerda. Esa es la intención que tengo para la segunda parte de la sesión de hoy. Entonces, de hoy, sí, jueves 23. Entonces, hasta aquí y nos hablamos jueves 23 a las 2 de la tarde en el mismo link, la misma conexión a Zoom que hemos estado utilizando. Habría dos videos después en EcoAula, pero todo bien. Ahí conversamos mañana. Mucha suerte y nos vemos.